Queridos hermanos, con esta fiesta del bautismo del Señor que celebramos en este domingo, concluimos el tiempo de Navidad y comenzamos el tiempo ordinario. Jesús, ya crecido en la adultez, diríamos, hacia los 30 años, comienza su ministerio público, el anuncio del Evangelio. Va a ser breve su ministerio, unos 3 años, que culminarán, como sabemos, en la muerte de cruz y en la resurrección. Pues el comienzo de su ministerio, de su trabajo evangelizador, comienza con esta escena del bautismo en el Jordán. Jesús eligió el lugar más hondo de la tierra. Si habéis viajado a aquel lugar, está a 400 metros bajo el nivel del mar. Allí donde el Jordán desemboca en el Mar Muerto, pues antes de la desembocadura está el lugar del bautismo. Jesús fue allí para escuchar a Juan el Bautista, para ponerse en la fila de los pecadores. Juan lo descubre y lo señala. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando se acerca a Jesús, Juan le dice: eres tú el que me tiene que bautizar a mí, no yo a ti. Jesús le dice: conviene que cumplamos ahora lo que vamos a hacer. Los grandes artistas y personajes, pienso en los grandes platós o en las grandes plazas de toros, si es un buen torero, eligen un lugar de renombre. Jesús ha elegido este plató, este escenario, el más hundido de la tierra, en el contexto de los pecadores que hacen penitencia. Jesús se junta con los pecadores desde el comienzo. Será una de las acusaciones que le harán incluso en el juicio, condenándolo a muerte. Este se junta con los pecadores y come con ellos. Y es que era así. Desde el comienzo Jesús buscaba a los pecadores, no sentía asco por los pecadores, no sentía revulsivo, sino atractivo por los pecadores. Y dirá él: es que he venido a buscar no a los justos, sino a los pecadores. Qué consoladoras son estas palabras para los que somos pecadores. Somos de Jesús porque Él nos ha buscado. Somos de Jesús porque Él nos ha perdonado. Y lo seremos siempre de Él porque nadie como Él nos va a perdonar 1 y 1000 veces. Ser discípulo de Jesús consiste en hacer el bien, todo lo que se pueda y más, en la relación con Dios y en la relación con los hermanos. Pero no perdamos nunca esta conciencia de pecadores, a los cuales ha venido Jesús a perdonar, ha venido a salvar, ha venido a redimir. Y comienza ya en este escenario del bautismo. Jesús entra en el agua y recibe ese empapamiento del agua y el bautismo de Juan, que era un bautismo de penitencia, de reconocimiento de los propios pecados y de petición de perdón a Dios. Por eso Jesús no entra en las aguas del Jordán para pedir perdón de sus pecados, y Él es el Santo de Dios. Por eso Juan Bautista le dice: no, yo a ti no te bautizo, tú a mí si acaso. Y Jesús entra en el agua e inaugura el bautismo, que a través del agua y del Espíritu Santo nos ha llegado a nosotros y llega por toda la tierra continuamente. Las aguas del bautismo son una prolongación
de esta escena del Jordán. Recuerda Orígenes, y me gusta meditarlo y repetirlo, que cuando el fuego entra en el agua, el fuego se apaga. Pero en el bautismo de Jesús en el Jordán, el fuego entró en el agua y convirtió el agua en un elemento incendiario. El agua se ha convertido en propagador del fuego del Espíritu Santo. Y cuando recibimos el agua del bautismo o recordamos por el agua bendita nuestro propio bautismo, estamos recordando ese fuego que Jesucristo recibió y que nos ha transmitido a nosotros por medio del agua del bautismo. Se abrieron los cielos. Hay como una manifestación gloriosa de Dios, una teofanía trinitaria. Y el Padre exclama y se oye aquella voz: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo en quien me complazco. Esta benevolencia de Dios Padre con su Hijo Jesucristo es Hijo Dios como el Padre y hombre como nosotros, ahí en el bautismo. Esta benevolencia Jesús la prolonga a cada uno de nosotros. Hemos pedido en la oración colecta que al celebrar hoy el bautismo del Señor en el Espíritu, nosotros gocemos de tu benevolencia. Es decir, podamos escuchar cada uno en lo hondo de nuestro corazón y dicho por Dios Padre: tú eres mi Hijo, mi hija, en quien me complazco. Dios nos ama y el bautismo es el momento de esa epifanía, manifestación gloriosa de Dios, como lo fue sobre su Hijo Jesucristo y como lo es en cada uno de nosotros. Uno de los dolores más fuertes del corazón humano es no sentirse querido, por las razones que sean. El bautismo de Jesús en el Jordán nos transmite a cada uno de nosotros: tú eres querido por Dios. Tú eres hijo, hija de Dios, predilecto. Dios tiene puesto en ti sus complacencias. Gózate de este amor de Dios y disfruta de él. Entretente algún momento de tu vida, hoy o en todas las jornadas de tu vida, para gozar del amor de Dios. Que Dios me ama, que soy su hijo, su hija, y que en Él tiene puestas sus complacencias en mí. Pero si soy pecador, pues precisamente por eso Él viene a perdonarte. Pero si soy débil, pues a esto viene, a fortalecerte. Pero si tengo miedo, a veces me falta la esperanza, pues a esto viene, a reforzar en ti una perspectiva que tú mismo no podías procurarte a ti mismo. La entrada de Dios en la historia por medio de su Hijo Jesucristo, la entrada de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones por medio del bautismo y los demás sacramentos, es una entrada para beneficiarnos de su gracia, de su amor y llenarnos del fuego del Espíritu Santo. Yo os bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conocéis. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, nos dice uno de los evangelistas al relatar esta escena del bautismo del Señor. Pues celebremos con gozo esta fiesta del bautismo del Señor y de nuestro propio bautismo. Ahí comenzamos a ser hijos. Dios quiera que nunca nos olvidemos de ello. Y si nos olvidamos algún día, volvamos y recuperemos nuestra dignidad cristiana.
y nos alegremos de ser hijos amados de Dios. Incluso en los momentos de dificultad, de humillación, de hundimiento, puesto que el Hijo de Dios ha ido hasta allí, más allá de donde cada uno de nosotros pueda encontrarse en su vida. Y desde ahí nos ha levantado y nos ha sentado a la diestra de Dios Padre junto con Él. La dignidad humana proviene de Jesucristo y Él es capaz de restaurarla, recuperarla, volver a dárnosla cuando la hubiéramos perdido por el pecado. El bautismo es, por tanto, una fuerza, un dinamismo permanente. Es la fuerza del Espíritu Santo en nuestras almas que nos conduce a la santidad. No podemos tener meta inferior. Sería un pecado contra la esperanza. Somos llamados a la santidad plena. Para eso hemos nacido. Para eso hemos sido bautizados. Para eso contamos con los sacramentos de la Iglesia y la ayuda de la gracia. Para llegar a la santidad podemos poner la objeción, pero si es imposible, si me siento débil, si soy pecador, si no puedo, te basta mi gracia, le dijo Jesús a San Pablo, porque en tu debilidad se manifestará mi fortaleza y Dios se lucirá en cada uno de nosotros, llevando a plenitud la obra que ha comenzado, en el bautismo, en la confirmación, en la Eucaristía, en el perdón y en los demás sacramentos que van jalonando nuestra vida personal. En este día, como os decía al principio, se cumplen 17 años de mi ordenación como obispo. Y no es algo, les decía anoche a los seminaristas, que se me haya concedido solo para mí. Ciertamente es un don personal, pero el ministerio en el episcopado, el presbiterado, el diaconado, es concedido para servir a la Iglesia. Por tanto, el que haga hoy 17 años de mi ordenación episcopal es algo que os afecta a todos, porque es para servicio de esta Iglesia, de Córdoba, a la que he sido enviado después de haber estado 5 años en la diócesis de Tarazona, querida diócesis de Tarazona, y muy querida, cómo no, diócesis de Córdoba. Pero el servicio episcopal y el presbiteral y el diaconal es para la Iglesia, para el bien de los fieles, porque la santidad o el crecimiento del pueblo de Dios es el gozo de los pastores. Y la santidad y el mejor servicio de los pastores es el provecho de los fieles. Todos nos necesitamos, unos de otros. Los pastores necesitamos de los fieles para vivir en comunidad o en sinodalidad nuestra pertenencia a la Iglesia. Y los fieles necesitan de los pastores para poder vivir la gracia de Dios en los sacramentos, puesto que los pastores son los que normalmente administran los sacramentos, la gracia de Cristo, que como un río llega hasta el último rincón de la tierra. Queridos seminaristas, sacerdotes y diáconos, celebrar hoy este aniversario me mueve a deciros esta palabra. El Señor os llama para expropiar vuestra vida al servicio del pueblo santo de Dios. No penséis, bueno, pues es una forma de vivir, una forma de trabajar, una forma de colocarme. Todo eso es muy legítimo en el mundo, en cualquiera de las profesiones. Los humanos buscan y es legítimo que se preparen para ello. No. Los pastores somos llamados con una vocación que comporta la entrega de toda nuestra vida, de todo nuestro corazón, de todo nuestro ser, el despojamiento de todo para que Jesucristo transparente en nuestra vida a pesar de nuestras múltiples
limitaciones, pero que la intención y el propósito y el proyecto de nuestra vida sea que los demás vean en nosotros a Jesucristo, en nuestro estilo de vida, en nuestra manera de vivir, en nuestras virtudes, también en nuestra humildad al reconocer nuestros fallos y pecados. Expropiados para utilidad pública. Alguno puede decir, pero qué fuerte es eso, y no voy a tener tiempo para mí, y no voy a poder disfrutar de las cosas que... Pues tu gozo será el Señor. Recuerda aquellas palabras del Salmo. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso y me encanta mi heredad. El gozo es tener a Jesucristo y poderlo dar. Este es el gozo de un ministro de Cristo y de su Evangelio. Por tanto, pidamos unos por otros. Queridos fieles, pedid continuamente al Señor por los pastores, que seamos como Dios manda, que seamos transparencia de Jesucristo, que seamos humildes, obedientes, fieles, castos, pobres, como Jesucristo, como se ha presentado Él, y así podamos anunciar al mundo el Evangelio que salva, porque la cruz del Señor para unos es tontería y para otros es pues una necedad, pero para los que Dios llama es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Gracias por vuestra oración. Encomendadme especialmente a San Eulogio de Córdoba. Hoy es su día. Cuando yo fui ordenado no fue porque era San Eulogio, sino porque correspondía ese día. Pero todo es providencial. San Eulogio de Córdoba fue nombrado arzobispo de Toledo y en el camino, diríamos, antes de salir de Córdoba, fue martirizado, que es lo más que puede ser uno, más que arzobispo de Toledo y más que papa. Ser testigo de Jesucristo hasta con la propia sangre. Que San Eulogio de Córdoba me proteja especialmente, a él me encomiendo y encomiendo a toda la diócesis. Que así sea.